La electricidad es un conjunto de fenómenos producidos por el movimiento e interacción entre las cargas eléctricas positivas y negativas de los cuerpos físicos. La electricidad posee varias características, esta de acuerdo a su dinámica, origen, actuación y fenómenos que la producen. En primera, existen algunos dispositivos con la capacidad de almacenar la electricidad en sustancias químicas que permiten retenerla para posteriormente ser aprovechada. Es decir, la electricidad es acumulable. Se obtiene de forma química, también por inducción, electromagnética, al mover un conductor en un campo magnético y a partir de la luz, cuando determinamos tipos de metales sueltan electrones cuando la luz del sol incide sobre ellos. Esta es su forma de obtención. Otro punto es los efectos que puede producir, es decir, los efectos físicos, los efectos mecánicos, los efectos térmicos, los efectos químicos, magnéticos y luminosos. Y otro punto que es igual al anterior, pero de distinta manera, es la forma en que se manifiesta, es decir, la forma en que nosotros lo llegamos a ver. Uno de ellos es los rayos, la electricidad estática, los flujos de corriente. Otro punto, este es un poco más a resaltar o un poco más grave, es su peligrosidad. Es decir, pueden generar calor, puede provocar quemaduras graves y en casos de exposición más fuerte, la muerte. Es decir, si a los humanos le llega una corriente muy alta, llega a detener el corazón. Y el último punto es la resistividad o conductividad. Esta es la oposición de los tipos de material o el conductor que está pasando la corriente, y este material hace que fluya de manera más fácil la electricidad o lo pone para que fluya un poco más lento. Existen dos tipos de electricidad muy importantes. La primera es la estática. Esta surge por el exceso de carga eléctrico, la cual se va acumulando en un material conductor o aislante. Esto se debe a que los electrones de ambas materias entrarán en contacto, produciendo desequilibrio en las cargas de los átomos, dando lugar a la estática. Se le conoce así porque se generan en los átomos que se encuentran en reposo y su carga no se desplaza sino que se queda estacionaria. El otro tipo de electricidad es la dinámica. Este es un tipo de producido por una carga que se encuentra en movimiento o al flujo de la misma. Ahora bien, se conoce como magnetismo al fenómeno de atracción y repulsión de determinados metales e imanes. En física, el magnetismo se define como la fuerza de atracción de imanes que representa un polo positivo y otro negativo. De esta forma, la propiedad dipolo magnético informa que los polos iguales se repelen y los opuestos se atraen. Ahora bien, habiendo visto estos dos temas, la electricidad y el magnetismo, podemos hablar sobre su relación que hay entre ellas. Este se puede ver reflejado en los campos magnéticos. Los campos magnéticos que rodean las corrientes eléctricas, siendo estas últimas las que los generan. En este sentido, este fenómeno en su magnitud vectorial representa la fuerza magnética generada por un imán. James Clerk Maxwell fue un científico de origen escocés que se especializó en el área de la física matemática y cuyos aportes marcaron un antes y un después en la historia de esta ciencia. Considerado por ser uno de los científicos más importantes de los que se ha tenido registro, fue reconocido especialmente por la formulación
de la teoría de la radiación electromagnética. Su idea sentó las bases en las que está construida la radio que se conoce hoy en día. Maxwell nos dejó contribuciones en teoría del color, óptica, la estructura de los anillos de Saturno, estática, dinámica, sólidos, instrumentación y física estadística. Sin embargo, y sin lugar a dudas, sus contribuciones más importantes fueron en el tema del electromagnetismo. Maxwell llevó a cabo la formulación matemática de las ideas intuitivas de Michael Faraday sobre los campos eléctricos y magnéticos. Estando todavía en Cambridge en 1856, publica sobre las líneas de fuerza de Faraday, y ya en Londres en 1861 sobre las líneas físicas de fuerza. En estos artículos proporcionó una explicación matemática sobre los fenómenos eléctricos y magnéticos en función de la distribución de las líneas de fuerza en el espacio. Cuando Maxwell acaba de cumplir 34 años, publica su trabajo titulado Una teoría dinámica del campo electromagnético. En este artículo, Maxwell propuso 20 ecuaciones que denominó ecuaciones generales del campo electromagnético y que relacionan 20 variables que rigen el comportamiento de la interacción electromagnética. El artículo consta de 53 páginas y contiene 7 partes distintas. Sus 20 ecuaciones generales del campo electromagnético, que expresan y resumen las leyes experimentales del electromagnetismo, proporcionan una base teórica completa para el tratamiento de los fenómenos electromagnéticos clásicos. Ya en 1884, cuando Oliver Hepside, utilizando el análisis vectorial, sintetizó las 20 ecuaciones del campo electromagnético en 4 ecuaciones en forma vectorial, que conocemos hoy en día: la ley de Gauss del campo eléctrico, la ley de Gauss del campo magnético, la ley de Faraday-Henry de la inducción electromagnética y la ley de Ampère-Maxwell. Desde entonces se conocieron como ecuaciones de Hertz, Hepside o Maxwell-Hertz, hasta que Albert Einstein en 1940 popularizó el término ecuaciones de Maxwell, que usamos desde entonces. Maxwell demostró que las ecuaciones del campo electromagnético podían combinarse para dar lugar a una ecuación de onda y propuso la existencia de las ondas electromagnéticas. Al calcular la velocidad de propagación de estas ondas, obtuvo el valor de la velocidad de la luz y concluyó que la luz era una onda electromagnética. Con su teoría del campo electromagnético, Maxwell logró unir en un mismo marco teórico la luz, la electricidad y el magnetismo, lo que se conoce como síntesis de Maxwell. La síntesis de Maxwell marcó un hito en la historia de la unificación de las fuerzas de tal envergadura que a finales del siglo XIX muchos físicos pensaban que las leyes físicas ya estaban suficientemente comprendidas. Esta opinión condujo a la famosa afirmación del Premio Nobel de Física de Albert Michelson, que en la edición 1903 de su libro Like and Their Uses señalaba: ya no se realizarán más descubrimientos fundamentales, a lo sumo se perfeccionarán las determinaciones de las constantes físicas, alcanzando 6 o 7 cifras decimales. Aunque la obra de Maxwell fue majestuosa y extensa, tuvo ciertas limitaciones, como la conciliación de la mecánica de Newton y el electromagnetismo de Maxwell, problema que fue resuelto finalmente por Einstein en 1905 con su teoría de la relatividad especial.